Hola a todos, Dios los bendiga. Les cuento de la reunión del martes pasado. El mensaje que compartí está basado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, la historia del buen samaritano, que ya la había mencionado la semana pasada. Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 25, dice así: Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, haz tú lo mismo. En esta historia vemos 4 personajes. El que está bajando de Jerusalén a Jericó y es asaltado por los ladrones. El sacerdote, que es el primero que pasa y lo ve tirado en el camino y sigue de largo. El levita, el segundo personaje, que lo ve y sigue de largo. Y el samaritano, que es el que se detiene y ayuda al primer personaje, que es el asaltado. El sacerdote y el levita son 2 personas que están conectados con el servicio a Dios, están conectados con la religión, son figura de la religión. Ni el sacerdote ni el levita son respuesta para el que está necesitando de ayuda. El que ayuda al necesitado es el tercer personaje, el samaritano. Los samaritanos son despreciados en este contexto, en esta realidad en la que Jesús está contando la historia. Los samaritanos son personas despreciadas por el resto del pueblo. Los judíos de ese contexto desprecian a los samaritanos. Ellos los consideraban inferiores a los samaritanos. Y los sacerdotes y los levitas, estas personas que están conectadas con Dios, estos religiosos de la época, eran considerados como superiores. Jesús elige 2 figuras que para todos son considerados como superiores. Elige esas 2 figuras para de alguna manera contar que al que está necesitando la ayuda, la religión no le es respuesta. La religión no es ayuda del necesitado. La religión no hace nada por el necesitado. Jesús utiliza la figura del samaritano, este ser despreciado, y de alguna manera nos está diciendo que hasta el que es despreciado, hasta el que es tenido a menos por los demás, puede ser solución para el que está necesitando ayuda. Hablaba en el mensaje anterior acerca de decidir ser ayudadores, pero me enfoco en este mensaje en que es el samaritano el que responde
Es el samaritano el que es movido a misericordia, es el samaritano el que usó de misericordia para con este que está necesitando ayuda, y no fueron los religiosos. Una vez más, puede ser que se nos esté diciendo que la religión no es verdadera respuesta para el que está necesitando ayuda, y que cualquier persona que se permita ser movida a misericordia puede ser verdadera respuesta para aquel que está necesitando ayuda. El samaritano ayuda a esta persona, lo lleva a la posada, todo lo que podemos ver en la historia. Y me gustaría que buscaras en tu corazón excusas para los primeros dos personajes. Es obvio que nosotros debemos ser o ocupar el lugar del samaritano en la historia. Porque Jesús le termina diciendo al que está escuchando la historia, le dice, andá vos y hacé lo mismo que el samaritano. Ya que entendiste el ejemplo, ya que viste cuál es la buena acción, la buena actitud, hace lo mismo que el samaritano, no lo mismo que el sacerdote, no lo mismo que el levita, hace lo mismo que el samaritano. Entonces, de estos cuatro personajes, el herido, el primer religioso, el segundo religioso y el samaritano, nosotros debemos ocupar o buscar tener la actitud del cuarto personaje, el samaritano. Ahora, el primero y el segundo no responden, no son el ejemplo que nosotros debemos de seguir. No es casualidad que Jesús haya elegido a estas dos figuras religiosas para decirnos, no hagan eso, no hagan lo que estos dos religiosos hicieron, hagan lo que el despreciado hizo. Hagan lo que esa persona que para los demás no tiene valor, hagan lo que esa persona despreciada hizo. Sigan el ejemplo del despreciado, no sigan el ejemplo de esos dos que son valorados y respetados. No sigan el ejemplo de los religiosos, sigan el ejemplo del otro. Bueno, excusas para estos dos religiosos, porque los religiosos vendríamos a ser nosotros. En este contexto, los creyentes venimos a ser los religiosos. Los que estamos conectados con Dios, los que conocemos la palabra de Dios, los que cantamos canciones a Dios, venimos a ser el primero y el segundo personaje. Los sacerdotes, los músicos, los levitas, los que estamos conectados con Dios, los que tenemos que ver algo con Dios. El samaritano vendría a ser el que no tiene nada que ver con Dios, el que está lejos de Dios. Sin embargo, Jesús dice en esta historia, el que está lejos de Dios es el que hace lo correcto, y los dos que supuestamente tienen que estar conectados con Dios no hacen lo que es digno de ser imitado. Entonces busquemos excusas, ya que se trata de nosotros, busquemos excusas. ¿Por qué el primer y segundo personaje, el sacerdote y el levita, siguieron de largo? Y entonces yo pensaba, una de las explicaciones sería, son psicópatas, sociópatas, gente egoísta, que no siente empatía por los demás, y como son tan egoístas, siguen de largo porque no les importa. Yo podría dar esa explicación o esa excusa si yo no entendiera que estoy conectado con estos dos personajes. Como dije anteriormente, si los religiosos somos nosotros, entonces vamos a buscar una excusa que sea más o menos digna. ¿Y cuál sería una excusa que alguien me decía? Son gente ocupada. Quizás tenían responsabilidades que tenían que cumplir con esas responsabilidades. No tenían tiempo para detenerse a ayudar a esta persona. Tenían cosas que hacer. Y si está conectado con nosotros quizás también tenemos un montón de cosas que hacer, y también no tenemos tiempo de estar encargándonos de terceros que necesitan ayuda. Quizás vos sos una persona también que, como este sacerdote y como este levita, tienen una agenda muy ocupada, no tienen tiempo de andar parando en su día para atender asuntos o sorpresas o problemas que le ocurren a terceros. No tengo tiempo, tengo que ir a trabajar quizás, o salir del trabajo y tengo que llegar temprano a mi casa porque tengo que encargarme de mi familia, quizás tengo hijos, tengo que encargarme de mis hijos.
O quizás estoy saliendo de un trabajo y tengo que ir a otro trabajo, o quizás tengo otro compromiso, quizás estoy pagando para un servicio, tengo que ir a una actividad y llego tarde a esa actividad. Tengo el tiempo contado, tengo los minutos contados, no puedo andar parando, no puedo andar haciéndome estas pausas, tengo que seguir de largo. Entonces quizás el sacerdote y quizás el levita son gente tan ocupada que no pueden andar perdiendo tiempo, aunque sea para algo digno o bueno como atender a este samaritano. Quizás estas personas en sus responsabilidades también tienen cosas buenas para hacer. Quizás tienen que ir a hacer cosas importantes y cosas buenas y no tienen tiempo de andar parando para atender a este hombre que está ahí, tirado y necesitando de ayuda. Otra excusa muy buena para mí, por lo menos, podría ser que estas personas vieron al que está necesitado de ayuda, pero creen en su corazón que ellos no tienen lo necesario para ayudar al que está necesitando ayuda. Ellos quizás piensan que no tienen lo necesario. Ven el dolor del otro, sienten el dolor del otro, se entristecen por la problemática del otro, pero miran en su interior y están convencidos de que ellos no son la respuesta, de que ellos no tienen nada para ofrecerle al que está necesitando de ayuda. Quizás no es un tema de tiempo, no es un tema de agenda apretada, no, es un tema de considero que no tengo lo necesario, considero que yo no soy la respuesta para esta situación, yo no puedo hacer nada por esta persona, no tengo lo necesario. Miro en mi interior y me pienso incapaz, me pienso inútil, no soy yo la respuesta para esta persona. Y quizás pueda recordar a otros conocidos y pensar, ay, si fulano, si mengano, si mengana se encontraran con esta persona, ay, quizás ellos sí podrían ayudarla. Yo no puedo ayudar a esta persona, entonces voy a seguir de largo. Pienso que son dos muy buenas excusas. No tengo tiempo, no es que sea alguien egoísta, no es que no me importe lo que le pasa al necesitado. Simplemente creo que no tengo las condiciones para ayudar a nadie. Entonces sigo de largo. Es muy interesante para mí pensar que Jesús nos dice a nosotros que vayamos y hagamos lo mismo que el que sí ayudó. El que sí ayudó pasó por encima de su agenda, de su responsabilidad y de su horario apretado quizás, hizo una pausa para atender a este desconocido y también se consideró como útil, como respuesta. Decía el mensaje pasado, eligió. Bueno, vos fíjate que para elegir ser ayuda, uno tiene que también hacer una pausa en su agenda y tiene que también considerarse a sí mismo como respuesta. Y creo que eso es relevante. Jesús considera que nosotros tenemos lo necesario para ser respuesta de las situaciones de necesidad a nuestro alrededor. Jesús nos dice, anda y hace lo mismo que el samaritano. Así vivirás. Esa es la manera de vivir. Ser respuesta para las necesidades de los demás. Y alguien me decía en este contexto, quizás para tener empatía, quizás para poder sentir el dolor de los demás, uno tiene que haber estado en situaciones semejantes. Me decían, si vos no viviste situaciones semejantes a las del camino, es más difícil para vos conectar con el que está sufriendo. Si vos no sufriste, no entendés el sufrimiento. En cambio, si vos has sufrido antes, tendrás más facilidad para conectar con lo que le está pasando a esa persona. No nos dice que este samaritano en algún momento fue asaltado en su pasado y por haber sido asaltado fue que él se movió para ayudar al que había sido asaltado en este momento.
Lo que sí estoy de acuerdo es que el sufrimiento, todo lo que vos y yo hemos sufrido, nos ayuda a entender el sufrimiento de los demás. Cuando vos sufriste y ves a otra persona que está pasando por lo que vos pasaste, entendés, conectás en cómo quizás se está sintiendo. Yo lo viví, yo lo sufrí. Para mí fue de determinada manera, quizás esta persona está sintiendo lo mismo y yo lo pude superar, entonces quizás esta persona, puedo ayudar a esta persona, puedo hacer respuesta. Cuando pasé por lo que la persona está pasando, quizás me ayude a conectar, no solamente con la empatía, sino con el hecho de que yo superé eso o yo pasé por eso ya. Es interesante que Jesús nos dice que nosotros podemos ayudar, que nosotros podemos ser el buen samaritano. Y si el sufrimiento, si todo el sufrimiento que vos y yo hemos pasado nos sirve para conectar con el que está en el camino, quiere decir que en algún momento el sufrimiento el cual vos y yo hemos pasado quizás nos hizo estar en el camino, tirados en el camino antes. Ahora el que está sufriendo es este personaje. Y quizás nuestro sufrimiento nos sirva para conectar con él. Entonces, cuando nosotros sufrimos, quizás fuimos los que estábamos en el camino. Si el que sufre está en el costado del camino, entonces cuando vos sufriste, quizás eras vos el que estaba en el costado del camino. Y considero que para poder ser el buen samaritano, aunque no nos dice que el buen samaritano en algún momento estuvo en el costado del camino necesitando ayuda, como esta persona me decía, cuando uno sufre es más fácil conectar con el que sufre. Yo considero que todos nosotros, quizás antes de ser el tercer personaje, el samaritano, tuvimos que haber pasado por este personaje que está al costado del camino, el que necesita ayuda, y tuvimos que haber recibido ayuda. ¿Por qué te digo esto? La segunda excusa que te conté es la de una persona que no se considera digna de poder ayudar o no considera que tiene lo necesario para poder ayudar. Si yo considero que no tengo lo necesario para ayudarte, si yo considero que no puedo ayudar a nadie, entonces puede estar conectado eso a un sentimiento de que soy yo el que necesita ayuda. Si yo no puedo ayudar a nadie a nada, entonces quizás para hacer las cosas sea yo el que necesita ayuda. Entonces yo no puedo ser el samaritano porque yo estoy tirado al costado del camino, al igual que esta otra persona. Yo no puedo ayudar a nadie porque yo necesito que me ayuden. Eso es lo que yo creo. Como yo creo eso, no ayudo a nadie, porque soy un herido más, soy alguien que está medio muerto también. Necesito que me salven. Ahora, Jesús dice que nosotros podemos ser el samaritano, porque en algún momento nosotros ya fuimos rescatados. Para Jesús, nosotros no somos el que está en el camino tirado. ¿Por qué? Porque Él ya nos rescató. Él ya nos levantó de esa situación. Él ya nos ayudó. Él es nuestro Salvador. Y si Él es nuestro Salvador, nosotros ya no necesitamos que nos salven. Y creo que se trata de esto, este mensaje que te estoy dando a vos. No hay nada que te limite, no hay nada que te impida a tomar la decisión de ser un ayudador, de ser una ayudadora, de ser una persona que no tiene ningún tipo de impedimento para ayudar. No hay nada que te impida creer que sos una persona que ya no está al costado del camino necesitando ayuda, porque Jesús ya te salvó. Jesús ya te rescató, Jesús ya te liberó de tu condición de medio muerto, de media muerta, de herida, de herido, de lastimado, de lastimada, de asaltado, de asaltada. Jesús ya te liberó de esa condición. Por eso Él afirma que podemos ser respuesta para las necesidades, los problemas y las angustias de los demás. No es la religión. Es la que nos empodera. Es Jesús el que nos salva, el que nos coloca ahora en una posición
en la que nosotros podemos vernos dignos, vernos útiles, vernos poderosos. Es Jesús el que hizo esa transformación, el primero que nos ayudó. Pienso que es importante que primero vos y yo recordemos cuando estuvimos al lado del camino y aceptemos esa salvación que Jesús hizo. Recordar el sufrimiento, nuestro sufrimiento y nuestra redención. No nacimos redimidos, fuimos redimidos porque ya estuvimos en el sufrimiento, ya estuvimos en esa condición de medio muertos. Es importante, considero, que recordemos esa primer condición. ¿Para qué? Para poder tener empatía con los que están sufriendo. Y poder quizás, por misericordia, compartir con ellos a nuestro Salvador. Compartir con ellos a nuestro Salvador. Ni el sacerdote ni el levita fueron respuesta. No fue la religión lo que ayudó. Y fíjate que en este contexto, en esta historia, este samaritano no leyó versos bíblicos, no mencionó el nombre de Dios, no mencionó cánticos. Lo que hizo fue asistir la necesidad de esta persona. Curó y vendó sus heridas, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un mesón, a una pensión, a un lugar, a una posada. Él pagó por la necesidad de este y él se encargó de la necesidad de este. Y haciendo esas cosas, esas acciones no religiosas, esas acciones, esas ayudas prácticas, hizo lo que Jesús dice que nosotros debemos hacer. Entonces vos sos capaz, sos útil, sos digno, sos digna de asistir, ayudar, sostener, vendar, curar necesidades, personas necesitadas que están a tu alrededor. Jesús cree que es así. Jesús cree que es así. Que podemos nosotros ser respuesta para estas personas. Por eso yo te invito a cerrar los ojos conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por esta historia que tú nos cuentas, te doy gracias por el lugar que tú crees que nosotros podemos ocupar. Y oro en el nombre de Jesús, papá, pidiéndote que toda duda, que todo argumento mentiroso que crece en nuestro corazón, nos miente y nos quita del lugar que tú deseas que ocupemos, que caigan por tierra todos esos argumentos y todas esas mentiras, que podamos ver claramente la verdad y que podamos entender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Que podamos tomar acción, que podamos activar, que podamos ser en la vida, en nuestra vida, practicar estas cosas, como el buen samaritano. Papá, en el nombre de Jesús te lo pido y en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Dios los bendiga y hasta la próxima.